Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que parte la semana. Una semana que partió tremendamente noticiosa con la firma por parte de la presidenta Bachelet de la gran reforma a la educación, tal vez la pieza más importante de su programa de gobierno y una de las reformas sociales más relevantes que se han discutido en los últimos años en nuestro país. Va a ser tema de debate en una semana además marcada, pasado mañana ya, por el discurso del 21 de mayo, sobre el que también hay muchísimas expectativas. Así que hay mucho tema para conversar hoy con nuestros panelistas. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Ana Victoria Durruti. Gracias por estar hoy con nosotros en Ciudadanos de CNN Chile. Y vamos de inmediato a elegir la frase de la semana. Tenemos 3 candidatos a frase de la semana hoy, partiendo por el expresidente Lagos. Después de la reunión de los expresidentes en La Moneda para analizar el tema de la demanda de Bolivia ante la Haya, se despachó la siguiente declaración, que es nuestra primera candidata a frase de la semana. Lo más probable es que haya una decisión de impugnar la competencia de la Corte. ¿Se salió de protocolo el expresidente o fue una estrategia pensada con La Moneda para ir entregando señales públicas en este sentido? No lo sabemos, pero fue muy llamativa la frase del expresidente Lagos. Segunda frase de la semana, el diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, desaforado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Escuchemos. No voy a renunciar y además tengo absoluta tranquilidad, soy inocente. Así que yo creo que eso es lo principal. Dice que es inocente el diputado Rosauro Martínez, desaforado en primera instancia por su eventual participación en el asesinato de 3 milistas en el año 1981. Y la tercera frase de la semana es de uno de los protagonistas de estos días, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Las familias son seducidas por las ofertas de colegio en inglés. Colegio no en inglés, solo el nombre en inglés, no aprenden nada de inglés en el colegio. Que por 15 o 17 lucas de copago le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquitito más claro. Lagos, Rosauro Martínez o Eyzaguirre. ¿Cuál es la frase de la semana? Ustedes deciden como siempre, opinando con el hashtag Ciudadanos y votando a través de las redes sociales, pero le preguntamos la opinión a nuestros panelistas en el estudio. Laura, ¿cuál es la frase de la semana? Yo creo que alegar inocencia ante la evidencia de los delitos que en definitiva motivaron el desafuero del diputado de Renovación Nacional me parece a mí que excesivo. Él dijo no me voy a pronunciar, pero luego alegó, claro, legítimamente, cualquier persona puede alegar legítimamente su inocencia, pero ante la evidencia que se tiene me parece a mí que lo que cabría es el silencio. Hubiese sido oportuno o deseable su silencio. Yo creo que también hubiese sido deseable una declaración de parte del partido que no existió, Renovación Nacional, y como debiesen proceder todos los partidos en este caso, hay que tener una sola postura en materia de defensa de los derechos humanos, y cuando una persona hay tanta evidencia en su contra, la verdad que me parecería, hubiese esperado un pronunciamiento en ese orden. Okay. ¿Hernán? Yo me quedé con el ministro Eyzaguirre, que además es hoy día un día importante para él y para las reformas en materia educacional, y que en esta frase de alguna manera habla de que los más pobres no tienen capacidad de elegir, aparentemente. Eso es lo que estaría diciendo. Una columna ayer de Carlos Peña atacaba de forma bastante directa esta idea, digamos. Él sí puede elegir. Los que tienen recursos aparentemente sí pueden elegir, pero los más pobres no pueden elegir. Creo que hay una carga ideológica, creo que hay un error conceptual, obviamente, en lo que está diciendo. Vamos a conocer en detalle los proyectos de ley que hay en materia de educación, pero tengo la impresión de que se ve en un periodo que va a ser muy ideológico, y estas palabras del ministro Eyzaguirre así lo demuestran. Alberto. Yo creo que las 3 frases son muy potentes. Creo que la que me parece más llamativa es que salga a escena a jugar Lagos, digamos, para un tema internacional, con una postura que además me parecía que la daba yo por descartada en el gobierno, porque me parece que el caso de Bolivia en la Haya es débil, y por tanto a Chile le podría convenirle incluso ir al caso. Entonces me parece raro si es que acaso es una estrategia conjunta, que me imagino que así, me imagino que un expresidente de la misma coalición haga la jugada por sí solo. Me parecería muy raro. Por tanto, o es una maniobra distractiva, qué sé yo, no lo sé, pero me parece importante en ese sentido. Es un juego, es un ajedrez internacional, no es menor. Las otras son potentes, la de Eyzaguirre seguramente ya vamos a entrar más en detalle, tiene mucha relevancia también, pero me parece que efectivamente la del agua es realmente sorprendente. ¿Te parece la competencia para la frase de la semana? Tenemos un voto de cada uno en el estudio. Ana Victoria Durruti tiene el voto dirimente en esta ocasión. No, a mí me gustan, o sea, encuentro que la frase de la semana probablemente fue la del ministro Eyzaguirre. Ahora, yo creo que también corresponde a un periodo previo a la posición en que está hoy el gobierno.
las autoridades de gobierno. Creo que ha habido un cambio en los últimos 2 o 3 días, que se vio hoy día en la intervención de la presidenta al presentar el proyecto, y creo que el tono va a ir cambiando y espero que así sea por el bien del país. Ahora también creo importante, comparto con Alberto, la intervención del expresidente Lagos. Encuentro que es muy importante con su liderazgo, no solo nacional, sino que con el liderazgo que tuvo a nivel internacional, por la figura y de estadista que es él y por el conocimiento que tiene. Me parece muy importante que haya intervenido en este tema. Ahí están entonces los argumentos. Ustedes eligen finalmente cuál es la frase más destacada de la semana. Vamos de inmediato al tema del día, la reforma educacional presentada hoy por el ministro Eyzaguirre. Fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, y además se incorporó un poco a última hora este proyecto para mejorar la educación parvularia, ante críticas que había de que no había suficiente énfasis ahí en los años iniciales. Hernán, la primera reflexión, ¿este proyecto está bien encaminado? ¿Son correctos sus lineamientos generales o no? A ver, hoy día conocimos los titulares. Tenemos que conocer los proyectos de ley, ya nos ocurrió con la reforma tributaria que había algunas diferencias, así que tenemos que estudiar y entrar al detalle de lo que significan cada uno. Cada uno de ellos son cambios potentes al sistema, son cambios que tienen ilegítimamente una visión normativa y respecto del sistema, son cambios que hacen modificaciones a cómo entendemos la educación y cómo esta debe ser organizada. Con todo, yo haría un análisis político previo a propósito de lo que hizo el gobierno y el ministro Arenas con la reforma tributaria. Creo que el ministro Eyzaguirre se tomó un tiempo para escuchar a muchos actores y ha llevado un proceso que previo al 21 de mayo va generando, por así decirlo, una forma de conducir con diálogo, en forma abierta y en el entendido que aquí van a haber muchas diferencias y posiciones encontradas. Una reforma en que van a participar mucho. En cambio, y hay que verlo así, creo yo, el ministro Arenas está más bien debilitado, administrando una reforma que tenía todas las condiciones para salir adelante, y sin embargo vemos que va a entrar al Senado con bastantes problemas. Yo creo que la forma en que cada uno está manejando la reforma que le corresponde habla un poco también de la diferencia que hay en un político, como en el caso de Eyzaguirre, y la de un técnico, como en el caso de Arenas. Yo tengo otras impresiones y me ocurre que las propuestas, aunque también concuerdo con Hernán que conocemos los titulares, son concretas en relación con que son congruentes con lo que se planteó en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, hablar de fin al lucro, terminar con el copago, fin a la selección. En educación parvularia hay una corrección, Daniel. ¿Recuerdas tú que esto fue un tema prioritario en su primer gobierno y lo sigue siendo ahora? O sea, nosotros logramos avanzar en primer... que lo haya incluido en esta propuesta, pero es sumamente importante porque tiene que ver con el correlato, entendiendo que la educación es un derecho social que va desde la más tierna infancia hasta la educación superior. Justamente es ese aspecto el que a lo mejor requiere de un fortalecimiento posterior o aclaración respecto de los contenidos en materia de educación superior. Yo recién escuchaba al Consejo de Rectores que hacían alguna énfasis en el tema de la fusión de la educación pública o políticas de fortalecimiento de la educación pública. A mí me parece particularmente relevante el fin al lucro como uno de los ejes de los anuncios señalados hoy día. ¿Alberto? Yo creo que lo más importante de la reforma es la connotación política que tiene. Esta reforma significa una cosa muy importante, yo diría que incluso histórica, en la suma de esta reforma, con la reforma tributaria y con toda la reforma del binominal, qué sé yo, es el momento en que la nueva mayoría decide señalar hacia atrás, hacia su propio alter ego, digamos, que era la concertación, señalar de que no es la coalición política más exitosa de la historia, como ellos mismos la plantearon, y que de hecho hay que destruir el legado de la concertación. Es muy interesante que todo lo que se está haciendo es borrar lo que se escribió siendo la concertación. Son los proyectos que favorecieron con la Ley General de Educación la selección de estudiantes, son los proyectos que favorecieron la privatización a través del crédito canal del Estado, creado por el mismo Eyzaguirre. O sea, es el acto justamente contrario. Es muy interesante, articula un escenario en el cual la nueva mayoría llega entonces a tener que romper todo lo que se construyó antes por parte de la misma concertación, que yo estoy de acuerdo que fue un error grande, fue un error muy grande todo lo que se hizo en estos últimos años, y creo que en todo caso son un conjunto de propuestas que son relevantes, pero yo tengo el temor de que le falte arquitectura. O sea, esto son medidas que para mí son básicas, indispensables, pero creo que le falta arquitectura, le falta un entramado que permita que esto esté articulado.
Antes de ir al detalle de eso, Ana Victoria, sí, me llamaba la atención algo con lo que decía Alberto, porque también escuchaba el fin de semana a diputados de la UDI decir no vamos a dejar que aquí se destruya lo que ha hecho Chile en los últimos 24 años. Y da la impresión de que todo se dio vuelta, o sea, la derecha está defendiendo una obra que fundamentalmente fue la de la concertación y la concertación está atacando su propia obra. ¿Se dio vuelta todo en ese aspecto político con la derecha defendiendo lo que se ha hecho en los últimos 24 años? O sea, se puso en orden, yo creo. Mira, no sé, no, realmente lo que me parece interesante es lo que decía Alberto. Tiene que ver con algo que también ha tomado el exministro de la Concertación, José Joaquín Briner, que en el fondo esta reforma y estas propuestas no apuntan al fondo, que es el tema de la calidad. A mí me tocó, por esos designios de la vida, estudiar en una escuela pública, mis primeros años de enseñanza básica, en la escuela pública número 2 de Valle, donde tuve una excelente profesora, la Sarita Plaza. Después una escuela, como diríamos ahora, subvencionada, ya donde tuve una excelente profesora, la Sister Victoria. Y después una escuela privada, en un colegio privado, donde tuve una excelente profesora, también, doña Laura Pizarro. Y yo quería, después de analizar esta experiencia, que yo creo que la experiencia, no sé si en la cantidad de colegios, pero la experiencia de los chilenos, respecto a la importancia del profesor. Entonces a mí me llama la atención, ya, en esta reforma, que no se aborden dos temas importantes. Uno, el tema de los profesores, cómo mejorar la calidad de la educación desde el punto de vista de mejorar las condiciones de trabajo, salariales y también de cómo mejorar la evaluación de los profesores. Ese para mí es un tema clave. Encuentro que todos tenemos un profesor que ha marcado nuestra vida, es así, y esa es la diferencia. Y luego también el tema de que abordemos la reforma desde un ángulo totalmente distinto al esperable. Tenemos problemas en la educación municipal, ahí está el problema de la calidad. Y la calidad es fundamental para algo que aspiramos todos los chilenos, la concertación, los partidos políticos opositores, etcétera, que es dar igualdad de oportunidades a nuestros hijos. ¿Está el problema de calidad solo en la educación municipal? Porque cuando vemos comparado por mismos nivel socioeconómico, la educación municipal es tan buena o tan mala como la particular subvencionada, entonces parece que el problema de la calidad es bastante transversal. No está solamente de hecho hay indicadores súper terribles para el sistema educacional chileno, o sea, el 7% de los estudiantes chilenos están en los colegios particulares pagados. El promedio que ellos tienen en estándares internacionales, en prueba PISA, son inferiores a un colegio medio de China. Un colegio medio de China queda en el campo, es un colegio sin luz eléctrica, es un colegio sin internet, por supuesto, sin agua potable. El problema no es la infraestructura. Estoy diciendo que el problema es general de la educación chilena. O sea, esos colegios que tienen precios de colegios internacionales, que supuestamente compiten a nivel global, no compiten a nivel global, no es verdad. Entonces, efectivamente tenemos esos colegios compitiendo en Chile, ¿ya? Con cursos mucho más chicos que el resto de los colegios, con mucha infraestructura, ¿ya? Con los mejores profesores que se les puede pagar un mejor salario que en los otros colegios, evidentemente, y con estudiantes que no están en riesgo social, sacan mejores puntajes que el resto de los colegios, pero la verdad es que en Chile hay casi homogeneidad de datos, e incluso más. Los mejores colegios del sistema, cuando uno los desagrega de acuerdo a nivel socioeconómico, son los colegios municipales de nivel socioeconómico medio-alto. Le ganan los particulares pagados de nivel alto. Sí. Entonces, y de hecho incluyendo los emblemáticos ahí. Están los emblemáticos ahí, claro. Y si tú le agregas financiamiento extra, cada vez que a aquellos colegios que se les puso la subvención preferencial, los municipales crecieron significativamente en sus resultados. Por tanto, hay un problema. Esa inquietud respecto a cuánto va a ser la mejora de la subvención que se va a realizar. Pero yo me quería quedar con un punto de lo que decía Alberto cuando afirmaba que esto era totalmente distinto a lo que había pasado. Qué bueno que lo digas, porque justamente de eso se trata. O sea, yo entiendo que Michelle Bachelet cuando volvió para hacer algo distinto a lo que se había hecho, entendiendo que fue otro momento histórico y que se pensó en aquel entonces que se podía administrar el modelo que se había heredado de la dictadura y que eso se podía porque teníamos una especie de poder sobre lo que estaba pasando y eso no fue así y este cambio justamente apunta a aquello. Y yo respecto de los contenidos... No hay que esconderlo bajo la alfombra, yo no creo que hay que esconderlo. Parte de la evidencia de eso fue la derrota del 2009 y también cargar con esa culpa, esa responsabilidad de que respondió a otro momento, no negar lo que se hizo, porque tampoco creo que ese sea el elemento que haya que utilizar, sino que más bien aprovecharse de eso y entender que esto es un cambio de giro, una transformación, otro momento histórico en el cual es necesario abordar desde otros ejes. Por eso son grandes transformaciones en materia de reforma tributaria, en materia educacional y también en reforma binominal. Por ejemplo, cuando el copago, por ejemplo, el copago lo llevó adelante la concertación, no es una herencia de la dictadura. Y fue un error. Y ese error hoy día está siendo reparado con una reforma. No es que haya habido otro momento histórico, derechamente ahí se optó ideológicamente por algo que es distinto. Sí, pero era un momento histórico en el sentido de que el país asumió el modelo
y nosotros como Concertación asumimos el modelo, dijimos, mira, este modelo no nos gusta, no nos complace, pero tenemos una posibilidad de administrarlo. Y dijimos que los padres pongan dinero. No, también hubo superación de la pobreza, recuerdo que con lo que heredamos de la dictadura era un 45%. No, hubo políticas concretas a superar la pobreza, a dar más igualdad a los chilenos. En educación, claro, hubo efectivamente, y por eso es que se está cambiando. Entonces lo que más bien siento es que aquí sí hay este cambio estructural del cual se ha hablado, o hay una orientación hacia ese cambio que Chile está esperando. Pero veamos el fondo de las propuestas, por ejemplo, Hernán, el copago, que ya que estamos hablando precisamente del copago, ¿es una buena idea eliminarlo o hay que mantenerlo? Al tiro voy a entrar a eso, pero tengo que hacer un contrapunto respecto de lo que dice Alberto, porque creo que es una cuestión bien de fondo. Aquí, evidentemente, que hay un giro ideológico que es muy razonable, ellos así lo presentaron, digamos, en campaña, y efectivamente echan pie atrás en una serie de cosas que la Concertación, digamos, profundizó durante una serie de años y que llevó a autocalificarse como una coalición muy exitosa, digamos, y hoy día da la impresión de que contradicen sus propios principios. ¿La superación de la pobreza te parece que no, si yo estoy hablando, por supuesto que hay muchas cosas exitosas, yo soy de aquellos que creen que hay cosas pero que hay que rescatar, y me da la impresión que hoy día los cambios tienen que ver más bien con decisiones ideológicas y no con la cuestión sustancial de la calidad. Y ahí podemos entrar, digamos, a cada uno de los proyectos para ver si efectivamente se incide gruesamente en calidad. Yo estoy contigo, yo creo que los profesores son una deuda en esta reforma, creo que la educación preescolar en los términos que te ha puesto, que básicamente no es calidad, que es el gran desafío, y ya lo hemos dicho mil veces, ahí donde se producen las brechas de desigualdad, no son los protagonistas de esta reforma. Creo más bien que estamos frente a una discusión muy ideológica, que no deja de ser por eso muy interesante, y espero que haya buenos resultados. A tu pregunta en particular, por supuesto que no, me parece buenísimo, me parece que eso es la democracia, me parece... No, al contrario, me parece que eso es sano, digamos, que hayan diferencias y hayan proyectos en discusión y que veamos, en democracia... proyectos en discusión, por ejemplo, el tema del copago. ¿Es bueno que exista el copago, que las familias puedan aportar a la educación de sus hijos y que eso sea un factor para seleccionar a los estudiantes, o habría que eliminarlo? Voy a dar mi posición, y en esto también en parte la del Centro de Estudio Horizontal, en la cual estoy participando. Claro. Se elimina el copago, pero queda abierta la opción de hacer donaciones por parte de la familia a los colegios. Claro. Por si acaso, no nos olvidemos eso, porque creo que es importante tenerlo en la mesa. De que los padres puedan participar en los proyectos educativos, mientras eso no signifique segregación, es algo que yo cuidaría como principio. Ahora, en la arquitectura actual del sistema, efectivamente, la forma en que está diseñado el copago, eso genera problemas de segregación, y yo creo que la integración es uno de los desafíos. Creo que sigue siendo la calidad la más importante, pero en líneas generales, es más, yo voy a ir un poco más lejos, creo que los plazos que hasta ahora conocemos para la eliminación del copago son muy amplios. Yo creo que nosotros tenemos que ser más ambiciosos. Si vamos a hacer ese cambio, esa transformación, a mí me gustaría que los recursos más bien se concentraran en la SEP y en la subvención. Y no es solo porque me parezca importante eliminar el copago simplemente y centrar los recursos en la educación prebásica y básica, sino porque temo que esos 10 años van a hacer de que ciertos recursos terminen en gratuidad en educación superior. Tenemos el problema que acaba en el fondo de enfrentar en la entrevista previa, ¿no es cierto?, de la entrevista que hubo aquí en CNN con el ministro, en el fondo, cómo se va a financiar esto en un plazo de 10 años, que es un tema complejo. Realmente no lo tienen cuadrado todavía, pero Ana Victoria, ¿es correcto que pueda existir el copago o no debería existir el copago en el sistema? Esto es, que los padres aporten parte del financiamiento que tienen los colegios subvencionados. Si finalmente va a ser el Estado, ¿no es cierto?, el que va a financiar la educación de esos hijos, se genera en el fondo una limitación, desde mi punto de vista, de las opciones de los padres al final del día, porque va a haber un sistema más bien público y solamente uno privado. La gracia de este sistema es que era un camino intermedio que permitía, con la colaboración del Estado, los padres también hacer su aporte en la medida de sus posibilidades. No entiendo cuál es el impedimento todavía. Lo he pensado varias veces durante el día cuando dicen que imposibilite salir la declaración de la UDI, y yo no logro entender en qué medida limita la facultad de los padres de tomar la decisión respecto de qué establecimiento quieren que se eduque su hijo. No entiendo por qué el término del copago produce aquello. Yo te puedo dar una respuesta, porque esta reforma no aislada. Cuando tú le pones fin al lucro, lo que vas a hacer es eliminar básicamente la pluralidad de opciones que existen en el sistema educativo. Y vamos a volver al siglo XIX. La educación la va a proveer el Estado y la Iglesia Católica. Pero si el Estado, eso va a ser la educación un derecho social. Solamente, y eso no significa, yo no sé por qué, me llama la atención. No nos encargaremos de la Iglesia, no te preocupes. Las religiosas pueden seguir funcionando perfectamente. Exacto, por lo tanto lo que está haciendo, exactamente, este es un duopolio. Esto es lo que están promoviendo la nueva mayoría. Y toda la diversidad de alternativas que ofrece la educación
con fines de lucro, que es la que le da diversidad al sistema, se va a terminar. Si esa educación genera discriminación, no puede ser factible, porque el Estado no puede entregar recursos para que se discrimine. Distinta, que es el caso de la selección. Yo estoy diciendo que tú, cuando eliminas el lucro, lo que vas a hacer en la práctica es terminar con toda la diversidad que existe hoy día en materia de proyectos educativos, y se va a limitar al duopolio del Estado y la Iglesia, al igual que el siglo XIX, y tengo la impresión de que ese efecto es algo que muchos de la nueva mayoría no tienen plena conciencia. Pero también hay privados sin fines de lucro que no son la Iglesia, ¿no? Eso es lo que Pero se son promueve. muy minoritarios. Pero lo que se está promoviendo en la reforma... Aquí los que están muy contentos hoy día son ESATI y aquellos que aman al Estado, digamos, como gran proveedor de la educación. Yo quiero aportar solo unos datos así sobre la mesa que estaba viendo precisamente en el mostrador, ahí con mi amigo Mirko Macari. Hay publicidad de este programa. Sorry, perdón, no sabía, primera vez que vengo, me perdona. Hay 4.450 colegios subvencionados en Chile, de los cuales a mí me pareció interesante poner sobre la mesa que el 54% de la matrícula escolar en Chile equivale a eso. Y al 2008, el 67%, o sea, el 67% de los dueños o sostenedores de esos colegios subvencionados era profesor. ¿Ya? Eso es un dato interesante. Y el 90% se dedicaba exclusivamente al colegio. Me parece que esos datos no pueden soslayarse. Hablando de iglesia, de privados, de grandes sostenedores. ¿Son privados? ¿Se van a ir para la casa o van a seguir trabajando en estas nuevas condiciones? Tienen varias alternativas según el proyecto. Sí, tienen varias alternativas. ¿Se reduce la oferta finalmente a la familia? A ver, lo que pasa es que primero entendamos una cosa. Cuando hablamos de reducción de la oferta, hablamos de que estamos entendiendo de que tiene que haber un mercado educativo. Yo soy de los que cree que no debe haber un mercado educativo. Para empezar a hablar. O sea... Solo el Estado debe proveer educación. No, lo que digo es que la educación pública está fuera del mercado. Otra cosa es que haya un mercado aparte de la provisión de la oferta pública y que efectivamente allí hayan todas las diversidades que quieran, y en esas múltiples diversidades las personas puedan optar por programas específicos que les parezcan interesantes. Pero que eso no sea financiado por el Estado. Pero que eso no sea financiado por el Estado y que la oferta pública sea suficiente para tener dentro del sistema a todos los estudiantes. ¿Y esa oferta pública financiada por el Estado es provista solamente por el Estado o también por privados? Esa oferta, a mi juicio, tiene que estar provista solo por el Estado. O sea, no tienen que existir los particulares subvencionados. Si hay un particular subvencionado, o sea, hay un colegio que... Estás yendo más allá de la ley, tú. Estoy yendo por cierto. Mayor siempre va más allá. Por cierto que estoy yendo más allá de la ley. Me parece que este proyecto se queda muy corto en ese sentido. O sea, pero me parece evidente que la única forma de que no haya un mercado educativo ya es oponerle reglas de gestión tan restrictivas a los privados. No, a mí me parece que no son tan restrictivas. Me parece que se mantiene la lógica de competencia. Corporación sin fines de lucro. No, sí, pero eso no es suficiente. Lo que digo es que no tiene que haber un mercado, es decir, no tienen que competir los actores, sino que cooperar. Vamos a dejar esta idea pendiente porque tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir luego con ese tema de cómo funciona el mercado educativo. Antes vamos a dejar presentados los verdaderos o falsos de esta semana. Primera candidata que se somete a evaluación del verdadero o falso es la presidenta Michelle Bachelet. Hablando en la tercera, esto fue el sábado, dice lo siguiente: hay mucho que tiene que ver con la mitología, porque el 80% de los chilenos no paga impuestos, no los paga hoy y tampoco los pagará después de la reforma tributaria, que nadie responde en el estudio. Vamos a preguntar si es verdadero o falso, pero lo vamos a dejar pendiente hasta después de comerciales, así que tengan paciencia. ¿Será verdad o falso que el 80% de los chilenos no paga impuestos? Tenemos un video, uno de esta saga de videos. Solo el Partido Comunista hizo su propio video también acerca de la reforma tributaria. Veamos un fragmento de él. También eliminará el decreto ley 600 creado durante la dictadura y que permite a las empresas extranjeras no pagar impuestos. La inconfundible voz de Guillermo Teller está ahí como locutor del video. ¿Es cierto que el decreto ley 600 creado durante la dictadura permite a las empresas extranjeras no pagar impuestos? ¿Será verdad o será falso? Vamos a la pausa, a la vuelta les contestamos en Ciudadanos y además seguimos con las respuestas a lo que acaba de decir Alberto Mayol aquí en el estudio. Antes de irnos a la pausa, revisamos los verdaderos o falsos de esta semana. Recordemos cuáles son, en primer lugar, la presidenta Michelle Bachelet, hablando el sábado en la tercera, decía lo siguiente. Va a aparecer aquí la declaración de la presidenta Bachelet. Hay mucho que tiene que ver con mitología, estoy hablando de la reforma tributaria, por cierto, porque el 80% de los chilenos no paga impuestos, no los paga hoy y tampoco los pagará después de la reforma tributaria. ¿Es verdadero o es falso que el 80% de los chilenos no paga impuestos? A ver. Es... No se decide.
estamos generando una tremenda expectación aquí si es verdadero o falso, si es verde o es rojo. ¿Qué dicen en el estudio? ¿Verdadero o falso? En la mitad. ¿Qué dicen en el estudio? Falso. ¿Será falso? Es falso, claro que sí. ¿Por qué es falso? Porque claro, todos los chilenos, como bien dice aquí Alberto Mayor en el estudio, pagamos el IVA, que es un 19% de todo lo que consumimos, además de otros impuestos específicos. Cualquier persona que fume, que consuma alcohol, etcétera, paga una serie de otros impuestos específicos. Probablemente a lo que se refería la presidenta era el impuesto a la renta, que efectivamente la paga un porcentaje de cerca del 20% de los contribuyentes. Pero decir que el 80% de los chilenos no paga impuestos es falso. Revisamos ahora el video del Partido Comunista sobre la reforma tributaria. También eliminará el decreto ley 600 creado durante la dictadura y que permite a las empresas extranjeras no pagar impuestos. Está bonita la gráfica del video del Partido Comunista, me gustó. ¿Verdadero o falso que el DL 600 permite a las empresas extranjeras no pagar impuestos? Falso. ¿Por qué? El DL 600 lo que hace es entregar garantías a la inversión extranjera, por ejemplo, la invariabilidad tributaria. Esto es pagar un impuesto fijo. ¿Se puede entender como un privilegio? Claro que sí, pero en ningún caso significa que no hay que pagar el impuesto. Significa que es un impuesto fijo que puede significar, claro está, un privilegio, por lo tanto es revisable, es discutible, pero no significa, como lo dice el Partido Comunista, que sencillamente no se paguen los impuestos. Hoy todo falso, no tuvimos ningún verdadero en el día de hoy. Los videos han dejado mucho que desear, los videos, los panfletos, todo han estado más o menos, ¿no? Alberto, tú das una idea aquí provocadora, quiere decir que toda la provisión que sea con fondos estatales, si lo entendimos bien, debería ser provista por el Estado, o sea, no deberían solo eso, los particulares subvencionados. Y que además no sea un sistema, que no haya competencia, que no haya una dinámica en la cual cada uno de los proveedores tiene que estar compitiendo por tener tales o cuales estudiantes, sino que haya un sistema de cooperación. Eso permite que básicamente sea capilar el sistema, que tú te preocupes de tener buenos colegios en cada uno de los barrios, porque si no las personas empiezan a decir, no, me voy al de allá, se empiezan a concentrar los mejores estudiantes en tal lugar, se empieza a producir la segregación, tal vez no es socioeconómica, pero sí también intelectual, o sea, los niños que están mejores puntajes se van para allá. O sea, entonces, las familias no deben elegir colegio, donde te tocó, te tocó. Evidentemente, en todos los países donde la educación funciona, es un sistema en el cual no es que estés condenado al colegio, sino que al contrario, el colegio de tu barrio va a ser tan bueno como cualquier otro colegio y por tanto no tienes por qué ir a otro lugar. Es lo mismo que tú con el sistema de transporte, tú tienes que tener... Y utópico. Tú sabes que en muchos países la gente se cambia de barrios para ir a los barrios en que están los buenos colegios, mejores que otros, y eso existen indicadores. Y eso acontece con los colegios particulares, fundamentalmente. No, con los públicos. En los colegios... en Estados Unidos... Sí, pero en Estados Unidos no tiene un sistema de mercado, de hecho. Lo que hay que evitar, entonces, a mi juicio, es que los proveedores además compitan, porque eso sale más caro además. Y creo que es fundamental que y además la Iglesia, creo que es un tema central aquí, la Iglesia ha sido un proveedor histórico de Chile, ¿ya? Y la Iglesia ha tenido, en este sistema educativo que tenemos hoy día, tiene un beneficio total. O sea, la verdad es que los particulares subvencionados es prácticamente hablar de la forma Iglesia de educar y se les acabamos de recordar que un porcentaje equivalente al 67% sí, son sostenidos pero estamos hablando de casi la mitad de los colegios ya tienen alguna relación con la Iglesia, es el sostenedor más importante del país. O sea, en ese sentido tenemos que tener claro que la Iglesia ha tenido un privilegio y tenemos que evitar que ese privilegio exista, porque no puede ser que además le estemos financiando a una institución ideológica y que además en realidad es de otro Estado. O sea, le estamos financiando plata a otro Estado. Yo entiendo en el caso de los sin fines de lucro, pero en el caso de la Iglesia, ¿qué fines de lucro tiene? O sea, normalmente se reinvierte todos los recursos en mejorar la educación. A mí no me importa los fines de lucro, me importa además que se entregue una ideología específica, una religión específica en Chile y que además se financie educación de otro Estado. Pero así como hay de la Iglesia Católica, hay colegios evangélicos, hay colegios de distintas denominaciones religiosas. Fantástico, que sean particulares, maravilloso. Que me parece que lo que me gustaría escuchar la opinión de la Laura en relación a lo que dice Alberto, porque en el fondo aquí hay dos visiones ideológicas muy profundas. Uno que tiene una visión, digamos, unificadora, donde el Estado es el gran proveedor de educación en forma exclusiva y excluyente, ¿cierto? Y otros que creemos en una tradición liberal, de provisión mixta, pluralista, donde existan distintos proyectos educativos y sean los padres los que elijan. Y yo creo que esa es la cuestión que está más de fondo y es la discusión ideológica que se viene en los próximos días. Exactamente lo dice el ministro Izaguirre, que haya distintos proyectos y que las familias puedan elegir su colegio. Estás citando casi textualmente a Izaguirre. Y vamos a ver las consecuencias efectivas de lo que traen los proyectos y en eso tenemos que entrar en los detalles. Pero en la eliminación del lucro, tú lo que vas a hacer es terminar con una gran cantidad de alternativas distintas a la que te ofrece exclusivamente aquello que te da el Estado. ¿Tú no estás de acuerdo con que se elimine el lucro? ¿No? ¿Tú crees que la educación se puede lucrar? Sí.
Yo creo que la provisión mixta, por supuesto con la regulación correspondiente, es algo que le ha permitido a las personas poder elegir una diversidad mucho mayor de opciones. Y además esa regulación... Perdón, pero ese es el principio que ordena el sistema. No, de hecho ese es el problema. ¿Por qué no se puede elegir? En educación y en salud, tú no te enteras del bien que consumes hasta mucho tiempo después. La información es altamente imperfecta. Tú te demoras 5 o 10 años en enterarte de lo que recibiste. ¿Ya? En educación y en salud es lo mismo, y tiene ese problema, no es resoluble. Tú, si vas a comprar en la esquina, vas a comprar fruta, y la fruta sale podrida 2 veces, tú decís, en la esquina venden mala fruta, no voy más, te costó 1.500 pesos saber que eso no servía. Aquí te puede costar 20 millones y 5 años de tu vida saber que algo no funciona. ¿Ya? Es muy distinto. Y la supervigilancia, claro, es muy querida. Lo que pasa es que aquí volvemos a un tema. Hay un tema súper. No, perdón, la Victoria primero, Laura después. Hay un tema súper profundo. Yo siento así como que estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Yo no tengo ninguna visión catastrófica, pero tampoco tengo una visión inmovilista, nada de eso. Pero de repente uno tiene la impresión que estamos retrocediendo en el tiempo a discusiones, pero así como casi del siglo XIX, por decirlo de alguna manera, la tradicional y antigua lucha entre el Estado, ¿no es cierto?, laico y la Iglesia, o sea, temas como eso estamos llegando, o incluso a temas súper complejos como el tema de que efectivamente lo que está planteando Alberto es que el Estado es el único capaz de garantizar que la educación que se va a entregar es de calidad, y eso es... ¿Tú dices eso? Estoy diciendo que es la única educación pública que puede entregarse, obvio. Yo tiendo a pensar que si hay educación de una orientación católica que sea privada, el Estado tiene que garantizar ciertos estándares mínimos. Ese es el rol del Estado, y eso lo entrega con una educación gratuita y, por cierto, laica. Yo creo en la educación religiosa, creo que es una legítima opción. Yo estudié siempre en liceos públicos con números y universidades estatales con crédito siempre. Entonces, la verdad es que yo no tengo ningún reparo. Yo creo que el Estado puede proveer una educación laica y gratuita a todas las personas, y el que quiera proveerse una educación particular desde el punto de vista religioso, que pague una educación específica. Pero el Estado debe garantizar un estándar mínimo para todos los niños y niñas para apuntar. Que invierta, pero que nada más le paguemos para que tenga fieles. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que presentó la presidenta Bachelet hoy día en orden que la educación de las iglesias católicas sí puedan recibir fondos públicos sin fines de lucro, y todos aquellos que tengan fin de lucro no recibir fondos públicos. ¿Por qué la iglesia iba a tener fin de lucro si justamente va a porque Alberto dice que en el fondo ¿cuál es el principio que hay detrás de eso? Si la educación que tú vas a defender es pública, vas a tolerar exclusivamente que sea sin fines de lucro y que sí sea provista por la iglesia. Yo creo que la iglesia, si quiere proveer de educación, tiene que hacerlo sin fines de lucro. Si hay corporaciones religiosas, tienen que someterse a la misma regla que cualquier tipo. No, pero con fondos del Estado no, esa es la pregunta. Eso es lo que está aquí. Si es una corporación con fondos del Estado, tiene eso sin está en la fines de lucro recibe fondos públicos. Sí, pues siempre que sea sin fines de lucro. Me parece que quedan claras las posiciones. Ahora, hay otro punto interesante que es el de la selección. Se dice esto de que no va a haber selección, pero se hace la excepción, que fue una discusión muy interesante en los días previos, de los colegios emblemáticos. Finalmente se le encuentra una salida a los colegios emblemáticos. Está dentro de 14.000, dice Isaguirre. No se viola el principio general, no se puede seleccionar, excepto en estos colegios. Establece un matiz. Establece un matiz, pero es una contradicción, porque ya los matices están en el margen. Laura, ya el abuso del matiz en este programa de la música cristiana es pero realmente impresionante. Yo creo que ahí el gobierno tuvo un gesto en los colegios emblemáticos. Una luz de sentido común. ¿Sabes por qué pasa? Pasa que un niñito o una niñita que estudia hasta octavo básico con la esperanza, ¿no es cierto?, y es el mejor alumno de su clase, etcétera, y hace un esfuerzo por eso, se merece tener un premio a eso. Obviamente, mira, yo tengo 6 hijos. Todos tenemos familia. La sociedad, Chile es como una familia. Lo que quiero decir es que en una familia los hijos son distintos. Yo tengo hijos que son súper aplicados y que tienen fines de lucro, por decirlo así de alguna manera, o sea, que les gusta, ¿no es cierto?, el sistema de tener un futuro exitoso. Y tengo otro que tienen otra opción, ellos lo denominan slow life. Entonces se trata de tener una vida más tranquila en que tu fin no es solo ganar dinero o tener éxito.
son opciones. Y eso pasa, eso es lo mismo que pasa a los niños desde niños, desde muy niños. Y por lo tanto tienen derecho unos a ir a colegios más exigentes, ¿no es cierto? Y tienen derecho a tener una cuota por eso. Y Daniel, lo mismo menos exigentes. Lo mismo que se plantea respecto de los liceos en colegio emblemático, también el fortalecimiento de los CF, de los centros de formación técnica. Entonces tú tienes que diversificar. Está acá. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de los liceos emblemáticos? Pregunta Daniel, ¿es coherente instalar un principio y estableciendo como excepción a 50 colegios porque tiene una tradición histórica? ¿Se respeta el principio entonces que está tratando de instalar el gobierno respecto a la selección? La respuesta es evidentemente que hay una contradicción. Es una propuesta criteriosa, apela al sentido común. Tengo una impresión aún más compleja. Pero tengo la impresión de que, porque hay que ver proyectos y todo lo que hemos dicho ya, pero tengo la impresión de que sí hay selección. O sea, la única forma de que no haya selección es que se haga una cosa que se hace en muchos lados, que significa hacer sorteo. Esa es la única forma que no es selección. ¿Te imaginas un niñito que estudió hasta octavo básico va a ser el mejor de su casa y después va a un sorteo? Formidable. Pero si es un desincentivo, eso no es democracia, un desincentivo al esfuerzo. Los que van a postular a los colegios emblemáticos también van a postular a través de la página de un sitio web. Hay un porcentaje solamente los que viven en la comuna o que son... Hay que separar. Lo de los colegios emblemáticos, el procedimiento es que el 20% mejor de cada curso de cada colegio puede entrar a el proceso de selección del Instituto Nacional. En el caso del sistema en general, efectivamente, hay una cierta selección por factores como que tengan un hermano que está en el colegio, o que sean vecinos de la comuna, ese tipo de factores. O que el papá sea profesor, etc. Bueno, esos factores, a mí me parece que es importante que haya una prioridad geográfica, eso es lo más importante a mi juicio, por una cuestión de sustentabilidad, y lo demás, sorteo, no llegar antes ni llegar después, da lo mismo, todo eso, sorteo. O sea, me parece que eso es lo que da un para sentido... Lo general, sin considerar los emblemáticos. Para lo general. El tema de los emblemáticos, yo creo que eliminar tradiciones es una cosa que si hay que hacerlo paulatinamente. Yo soy de la opinión de que uno, cuando tiene un sistema saludable, ¿ya?, puede tener, además de esos lugares donde efectivamente hay un desarrollo intelectual mucho más exigente, qué sé yo, me parece que esa musculación para una sociedad puede ser relevante. Pero me parece que en las condiciones actuales, donde la sociedad está realmente con una calidad educativa muy, muy deficitaria, ¿ya?, tener lugares emblemáticos con selección y con gastos prioritarios, qué sé yo, me parece que no es presentable. Yo trataría de ir abriendo sistemáticamente, y además que hay mucha mitología, hay muchas cosas, porque el gran tema de fondo es si acaso esos colegios están entregando valor. Hay algunas mediciones, hay muchos análisis, hay algunas mediciones que dicen que esos colegios no están entregando valor, que simplemente están recibiendo alumnos de excelencia, están entregando alumnos de excelencia. Entonces ese es un problema que no es menor, porque si esos colegios no están entregando valor, bueno, hay que entrar a efectivamente revisar qué es lo que está pasando ahí. ¿No eres del Instituto? No soy del Nacional. instituto. De hecho, hay un trabajo de exalumnos del instituto, entre otros de Sergio Ursúa, que demuestran que sí efectivamente agrega valor. Sí. Y hay un trabajo de MIDE UC la Católica que dice que no, entonces hay que ver ahí. Por eso. Hay que hacer más estudios. Hay que hacer más estudios. Tengo una impresión, y en eso estoy con el ministro Elizalde. Tengo una impresión de que estamos abordando temas realmente importantes. No sé si en la dimensión que lo expresó la presidenta de la reforma más importante de los últimos 50 años, pero creo que estamos abordando temas que van a afectar el desarrollo, la vida de los chilenos durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que tener calma y tiza, para usar un término apropiado con la educación. Calma y tiza. El ministro Isabel dijo, lean los proyectos. Yo creo que hay que leerlos, hay que profundizar en ellos y tomar tiempo. Creo que es una cosa que uno tiene que hacer con generosidad. Es la reforma más importante en 34 años, seguro. Se saltó la presidenta Bachelet la más importante de todas, que fue la municipalización y toda la reforma de la dictadura, que es lejos la más importante, ¿no? Exactamente, yo pensé lo mismo. No, es la más importante. Totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué dijo de la importante buena? Ya dijo eso. Quiso darle ese tono. Ahora, de la UNE. Ahora, decía algo interesante el ministro Izaguirre esta noche en entrevista con CNN Chile. Decía, el proyecto con la carrera docente lo vamos a negociar con los profesores. El proyecto de educación universal, le preguntamos, ¿también lo va a negociar con los estudiantes? Dice, no, con ellos se conversa, pero no se va a negociar el proyecto. ¿Cómo queda después el gobierno para conversar o negociar o discutir los proyectos que vienen, que también son muy complicados, partiendo por el movimiento estudiantil? Bueno, yo creo que está haciendo todo para poder negociar más fácil, pues está inoculando una crisis al interior del movimiento importante. Entonces, bueno, si estamos hablando de política, ¿no? ¿Ya la inoculó? Ya la inoculó.
No la eyaculó, no inoculó. Ella inoculó. Gracias, Laura. Se fue. Ese fue la posición. Que le queda al resto del país. No seas malvado. Yo no lo había escuchado, pero tú ya que lo escuchaste pudiste aclarar el punto. No, la inoculación de una crisis al interior del movimiento estudiantil importante. Eso le permite no tener un actor tan relevante. La negociación, en cambio, con el colegio de profesores es una negociación que es más bien interna de la nueva mayoría, por tanto es una negociación que obviamente se considera porque está dentro de los partidos de la nueva mayoría. Así que me parece que efectivamente el gobierno en este camino está tratando de desarticular, de separar, además que va a separar las familias, porque en el fondo el movimiento estudiantil, su gran raigambre de legitimidad estaba en el hecho de haber conquistado a la familia en su totalidad, no solo a los jóvenes, y eso se separa en la medida en que aparece la reducción de los costos radical por parte del financiamiento de la educación. Entonces los padres en general dicen, ya, ¿saben qué? Tranquilízate, esto ya está más o menos en orden. Es los una chicos, buena propuesta. entonces, no, es una propuesta inteligente políticamente, hay una propuesta de división del enemigo una más estrategia ahí, sí. Sí, pero por favor. Pero tienen razón los O sea, estudiantes, más allá del movimiento y todo, en términos de lo que se está proponiendo, no está proponiendo el gobierno exactamente lo que pedían los estudiantes, temas de lucro, los titulares, de copago, de por eso le falta claro. arquitectura, por eso cuando te digo que falta arquitectura es eso. Desde que todo, la presidenta de la FECH y de la CONFECH comentaron lo mismo, que no va al fondo y que esencialmente no aborda el tema de los colegios, de las escuelas municipales, de educación municipal. Aborda el mismo punto que aborda el. No hay ninguna duda de que hay una serie de banderas que están siendo recogidas, y eso que es evidente que va a producir divisiones al interior del movimiento estudiantil, y es razonable que así sea, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que la pregunta es, siguen habiendo muchos más actores involucrados. Están los padres, están los rectores, o sea que aquí hay todavía un proceso, están evidentemente que los profesores. Yo creo que el ministro Izaguirre tiene que demostrar aquí mucha pericia, porque no todos van a quedar contentos, porque con cambios ideológicos como lo que se está viviendo y tan sistémicos, la puesta en marcha además de cada una de estas cosas no solo cuesta mucho, sino que requiere ir haciéndose por etapas. Yo creo que hay una complejidad de verdad en toda esta gran reforma que es muy potente, y que creo que hay que darle el espacio al ministro y al gobierno para que vayan desarrollándose y vayan negociando con los distintos actores, pero asumamos de que esto es muy complejo y que el movimiento estudiantil tiene, digamos, particularmente una dificultad, ¿cierto?, que es mantener la unidad y la fuerza en la medida que se va a ir avanzando y el gobierno va a ir tomando algunas cosas de lo que ellos piden y otras no. Por lo tanto, va a poder estar todo el rato cohesionado en base a ciertas demandas que sí se van dando y otras que no, son muy difíciles. Es la ironía de todo un movimiento que tiene algún componente utópico, o sea, la ironía de que el triunfo del movimiento estudiantil desde el punto de vista, desde cierto punto de vista es total, o sea, logra desarticular el modelo educativo, no solo el modelo educativo, sino que aquí hay una desarticulación del modelo político, del modelo económico completo, y eso deriva de las movilizaciones del 2011, y sin embargo, luego de este éxito resonante, resulta que efectivamente el cómo, lo que siempre le pasa a los movimientos sociales, no pueden administrar el cómo, porque no tienen forma para el cómo, tienen forma para el qué. Entonces el qué se cumple todo punto por punto, educación gratuita, ahí tiene, check. Ya, vamos haciendo. ¿Cómo se desarrolla la reforma? Es parte pero del cómo. tú Alberto, ¿consideras que finalmente entonces el gobierno está llevando adelante un cambio de modelo sí, en términos generales, con esta reforma tributaria, con la reforma vocacional? Lo que está haciendo una mezcla rarísima, porque está siendo... ¿Está siendo reformista o está siendo revolucionario? No, está haciendo una reforma de tamaño revolucionario. O sea, no, porque está haciendo, claro, no, porque de hecho tiene el problema de plata. El problema de plata que confiesa Izaguirre es porque el modelo que están usando es el mismo subsidio a la demanda, solo que lo provee todo el Estado. Entonces es un engendro, porque efectivamente en todo el mundo, cuando hay subsidio total a la educación, es subsidio a la oferta. Cuando hay subsidio a parcial a la educación, es subsidio a la demanda. Aquí están haciendo esta cosa rara de subsidio a la demanda, pero cubriendo todo el costo. Y sale bien caro. Y sale muy caro. Hablemos del 21 de mayo, porque pasado mañana ya es el 21 de mayo. ¿Qué esperan? ¿Qué debería hacer la presidenta? ¿Qué puede uno esperar que sea este discurso, que será esperadísimo sin duda, porque es su primera comparecencia ante el Congreso Pleno, con esta cantidad enorme de reformas que están arriba de la mesa, algunas ya presentadas, otras presentándose? Hay muchos temas. ¿Qué tiene que hacer la presidenta?
Mira, yo creo que lo que decía un poco antes, que lo que hemos visto es un cambio en el tono, y yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta asumir ese liderazgo de llevar a su coalición a un tono, y ese tiene que reflejar y tiene que dar la pauta a través del discurso. O sea, yo creo que es muy importante el tono conciliador, de diálogo, que es lo que esperamos todos los chilenos, porque aunque le eligió una mayoría, ella ya no está gobernando solo para la nueva mayoría, está gobernando para todos los chilenos, y eso es lo que define un estadista. Esa es la gran diferencia. Conciliadora debería ser la presidenta. Yo creo que debería ser conciliadora, debería dar señales en sentido de diálogo, de apertura, que es un poco lo que ha venido haciendo. Creo que otro punto, bueno, seguramente dar cuenta, y lo han estado haciendo, y hemos estado viendo en los medios de comunicación las distintas cuentas de todo lo que han estado avanzando en este periodo, así que va a ser una cuenta de eso. Y yo creo que debería abordar dos temas que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo y que han quedado absolutamente bajo el tapete, que son la situación de los damnificados del terremoto en el norte y la solución de los damnificados del incendio en Valparaíso. Y junto con eso yo creo que si tiene buenos asesores comunicacionales, una gran contribución a este país para que de verdad la gente se informe sobre toda la magnitud y la complejidad de lo que estamos viviendo por la magnitud de lo que se pretende hacer, es que fuera corto. Alberto, yo pediría eso. ¿Debería ser conciliadora la presidenta? No, yo tengo la impresión de que el gran aporte que podría hacer Michelle Bachelet no está si es o no es conciliadora. Yo creo que los conflictos existen en la sociedad y hay que saber abordarlos. Yo creo que el asunto más importante es que nosotros llevamos muchos años, yo diría que son los años de la era tecnocrática de los gobiernos transicionales en Chile, probablemente desde Frei Ruiz Tagle en adelante, donde los discursos del 21 de mayo son una lista de supermercados. ¿Ya? Entonces, mantequilla, mantequilla, ¿ya? Pan, pan, jamón, jamón. Y eso es todo lo que estamos viendo, una lista de cosas. Y yo creo que la tendencia de los presidentes ha sido, entonces, en esta materia vamos a hacer esto, y esto otro, y esto otro. Falta una visión clara de lo que queremos construir como país. ¿Ya? No titulares, queremos una sociedad inclusiva, entonces tal cosa. No, una visión efectiva. Yo creo que en ese sentido, tener una visión del país, tener una arquitectura, tener claro cuál es el plan, ¿ya? Nos daría bastante claridad respecto, porque las medidas se conocen, está el programa de gobierno, yo me lo he estudiado bastante bien y la verdad es que es bastante claro, todo lo que hemos visto es más o menos parecido a lo que aparece en el programa, no hay muchas novedades, en la reforma tributaria se escaparon algunas cositas, ¿ya? Pero la verdad es que es bastante conocido, si uno se leía el programa más o menos entendía lo que pasaba, pero es una lista de supermercados, yo no tengo claro cuál es la imagen, la construcción de país de aquí a 30 años. Y eso es un asunto que es fundamental. No podemos estar haciendo una reforma supuestamente la más grande de los últimos 50 años, como dice ella, si no sabemos cómo va a ser Chile en 30 años más. No, yo le pediría a Michelle Bachelet que se encargue de 4 años. Los próximos 30, digamos, dejémoselo a los ciudadanos que elijan. Así que en 4 yo creo que está bien, digamos. Ahora, déjame decirte una cosa. Creo que este discurso, ella debe bajar expectativas. Y eso sería mi sugerencia, si tuviera que ser su asesor. Creo que ya está dando unas primeras señales. Hace una semana dijo ella que no se podía hacer todo en 4 años, ¿cierto? Sabemos que hay muchas expectativas, incluso sobre expectativas después de la elección que tuvo y ese programa tan ambicioso. Por lo tanto, yo creo que sería razonable ponerle una cota a la expectativa de todos los chilenos. Y por último, me parece razonable que efectivamente en la lógica de ser conciliadora, entienda de que las reformas que está llevando adelante tienen que ser participativas y inclusivas también en términos políticos, no solo respecto de la voz de la nueva mayoría. En materia de educación se van a requerir de consenso y yo creo que es muy importante que las legítimas mayorías se conjuguen con acuerdos políticos. Yo tengo la impresión que ella tiene que hacer 2 cosas. Una, primero, indudablemente dar cuenta. Aquí no podemos obviar un hecho concreto que no es una lista de supermercados, sino que en menos de 70 días o cerca de los 70 días de gobierno se han presentado 3 grandes reformas que resultan ser justamente el eje de su programa de gobierno y se está cumpliendo con esa meta. 3 grandes reformas en materia tributaria, educacional y en materia de reforma al binominal. Además, yo quiero recordar que hace pocos días atrás se presentó una agenda energética que fue bastante bien recibida por parte de la mayor parte de los actores que justamente participan en el entorno, y yo creo que eso es importante, dar cuenta de eso, y aquí ha habido premura, ha habido inteligencia, ha habido trabajo, y eso hay que valorarlo, y esto no es una lista de supermercados, sino que son reformas estructurales que le cambian la cara al país, la cambian o son una apuesta al cambio. Esto se materializa a lo largo del tiempo, y yo concuerdo en eso con Alberto, que también tiene que ser capaz de vislumbrar qué es lo que Chile debe ser como mandataria, no porque vaya a gobernar más allá de los 4 años, pero tiene que darle
luces respecto a lo que Chile quiere y hacia dónde van estas reformas estructurales. Yo creo que tienen la capacidad, tiene el entusiasmo y además tienen la credibilidad del país como para aprovechar esa oportunidad. Tenemos entonces 4 días muy claras, muy concretas de qué debe hacer la presidenta el 21 de mayo. ¿A quién le hará caso la presidenta Bachelet? Lo vamos a saber el próximo lunes, cuando volvamos a encontrarnos aquí en Ciudadanos. Antes de despedirnos, revisamos el avance de los 50 compromisos de la presidenta Bachelet para los primeros 100 días de gobierno. El Estado en la tercera dejó en claro que tal vez no va a cumplir con todos. Dijo que era posible que no hubiera un cumplimiento total en los 100 días. No sé si tú entendiste lo mismo de la entrevista, Laura. No la leí. Me pareció. Bajar expectativas. No leo. Estaba bien interesante la entrevista del Estado. No me llegó el diario. No leyó su presidenta. Le voy a prestar el diario, Laura. La directora de 24 de las 50 medidas ya están cumplidas, 48%. Algunas más se van a cumplir todavía antes del 21 de mayo para que las pueda presentar la presidenta. Nos quedamos entonces con esto, nos quedamos con la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana y nos reencontramos el próximo lunes en Ciudadanos. Buenas noches. Las familias son seducidas por las ofertas de colegios en inglés, colegio no en inglés, solo el nombre en inglés, no aprenden nada de inglés en el colegio, que por 15 o 17 lucas de copago le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquitito más claro.